¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? El día de hoy nos toca ver en este video y en esta lección lo que sería la lección número 11 de la materia Métodos de Estudio Bíblico. Para lo cual vamos a hacer una oración y que Dios nos dirija, sea nuestro maestro y nos enseñe con respecto a lo que Él está anhelante que aprendamos con respecto a una metodología nueva dentro de lo que es esta materia. Vamos a orar. Dios, te damos gracias nuevamente por la oportunidad tan hermosa que nos das de exponer tu palabra, de poder aclarar, Señor, y mencionar más herramientas y eh, más métodos que nos pueden animar y ayudar a entender tu palabra, mi Dios. Al final no existe otro maestro y no existe otra vía y otra herramienta que no sea tu Espíritu Santo. Por eso pedimos de tu Espíritu Santo para que a través de todo lo que podamos aprender y todo lo que podamos ver, tu palabra, Señor, sea manifiesta y que nosotros solamente recibamos directamente de ti. Te necesitamos, Dios. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, es bastante interesante cómo hemos ido avanzando a lo largo de estos videos en esta materia. Y lo que es propio decir es que faltarían o se mencionarían por lo menos dos herramientas en particular, una de ellas que pues, prácticamente no vamos a ver nada en este cuatrimestre con respecto a ella, pero la otra que ha sido mencionada de una u otra manera en lo que es los videos anteriores. Lo que el día de hoy vamos a empezar a analizar es cómo realizar y cómo compenetrarse con la técnica llamada exégesis. La exégesis como tal es lo que vamos a estar analizando en este video y en el video que viene de esta lección y de ahí poder aprender y poder mencionar de una manera completa y correcta cómo es el uso del exégesis, qué es la exégesis y de esta manera entonces aprender la metodología como tal, por lo menos en un contexto general. Porque en lo particular, tengo que ser francos, tampoco es motivo de esta materia, no es análisis, no está dentro del análisis de esta materia en particular de este cuatrimestre que tú aprendas verdaderamente cómo realizar un exégesis. Más sin embargo, también podrás entender que con sabiduría y con ejercicio de todo lo que hemos visto en este cuatrimestre, podrás ya tener bases sólidas para poderla realizar, por lo menos en su contexto inicial, también hay que mencionarlo así. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios y vamos entonces a explicar lo que es la exégesis. La exégesis como tal busca tratar de explicar o interpretar de manera general la obra de un autor o de un texto concreto. Esto referido a lo que en cierta manera literalmente nos exponen las definiciones mundanas o de los diccionarios mundanos, ¿no? La exégesis entonces es un término que proviene de una manera directa del griego, que viene de una manera desglosado o más bien referido de la palabra exegeomai, que significa literalmente explicar. Entonces, lo que la exégesis pretende es explicar el texto bíblico de una manera objetiva, de una manera tácita, tratándole de dar un sentido literal de lo que el texto sí está diciendo. Tenemos que entender entonces que la exégesis involucra lo que es la interpretación crítica. Y más allá de una interpretación crítica y completa, involucra todo lo que es referido con respecto al texto para darle la intención correcta de lo que verdaderamente el texto quiere decir. A mí me llama mucho la atención y es importante mencionarlo que la palabra exégesis es usada mucho en el contexto cristiano, evangélico, para darle esta intención a la interpretación de la escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia, de los 66 libros que tenemos nosotros en ese sentido como evangélicos. Más sin embargo, tengo que ser también honesto, la exégesis como ciencia, la exégesis como herramienta de interpretación, no solamente se usa
de una manera específica hacia los textos bíblicos, sino que también se usa simplemente para cualquier texto antiguo. ¿Por qué? Porque los elementos que nos dan o nos arrojan los principios exegéticos de interpretación, los pasos para hacer una buena exégesis, realmente se pueden utilizar para cualquier texto antiguo, para cualquier literatura. Incluso es tan fuerte este concepto que la exégesis no solamente se usa entonces en cuestión de libros judíos o cristianos, sino más bien en cualquier otro libro de otra religión. Llámese incluso dentro de libros como en el Islam, como lo que pudiese ser el Corán. Y en ese sentido, entonces, tratar de entender el verdadero significado, la verdadera intención de lo que aparezca escrito en cada uno de, de esos libros. Entonces podríamos decir, ¿no?, que literalmente no solamente comprende el análisis de los libros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la Biblia, sino también, por como así lo mencionan algunos escritos, también la exégesis es usada en el Talmud, en el Midrash, en el Corán y otros libros religiosos. Bueno, aquí lo importante de entender la exégesis, humanamente hablando, y para eso tomaré algunos ejemplos y algunos minutos para darle profundidad al término. Lo importante es ver por qué estudiar la Biblia a través del exégesis. ¿Por qué hacer un compendio completo de estudio a lo cual nos lleve a hacer exégesis? Es muy importante entonces tratar de vislumbrar y entender que la palabra de Dios es verdaderamente un libro, y ahora refiriéndome como libro, no como la intención de lo que Dios dijo, ¿no? Como ese rema o el logos o el grafos, ¿no? Simplemente pensando en el libro de Dios, es un libro como tal que ha sido muy, 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 muy manipulado y muy malintencionado a lo largo de los años y de los siglos en que el libro ya ha aparecido a la humanidad. Con esta intención tenemos que entender entonces que si no buscamos objetividad, si no buscamos descifrar, descubrir y explicar de una manera honesta y correcta lo que la palabra de Dios quiere decir, entonces habrá una mala interpretación. Y si hay una mala interpretación, habrá una mala aplicación. Y si hay una mala aplicación, habrá un mal resultado con respecto a lo que se lee, con respecto a lo que se espera de lo que el texto sí aparentemente está diciendo. Por eso la exégesis es muy importante, pero también tengo que entender que es un término tan usado, tan usado en cuestión de las personas que aparentemente se han vuelto exégetas. ¿A qué me refiero con la palabra exégeta? Un exégeta es un individuo que practica la disciplina de hacerle exégesis a la palabra de Dios. Entonces, si tú te has de volver un practicante de esta disciplina, de esta herramienta, si has de usar esta herramienta como lo que es la exégesis para poder eh, explicar la palabra de Dios, entonces te volverás un exégeta. Más sin embargo, es muy, muy, muy importante mencionar que la palabra de Dios nos ha de referir de una manera muy precisa a lo que es la propia interpretación. Pero es bastante interesante poder mencionar esto referente a lo que los aparentes exégetas podrán descubrir o podrán decir de sí mismos y también obviamente de la palabra del Señor. ¿Por qué? Vamos a pensar en una circunstancia bastante particular con respecto a la interpretación de la palabra de Dios. Esta nos referiría de una manera honesta y de una manera directa que la exégesis puede ser, por lo que yo ya en práctica he entendido, y ahorita vas a ver por qué lo voy a explicar de esa manera, aunque la exégesis en sí misma nos ha de denotar y connota
una situación de generarle profundidad, generarle explicación de radical a la palabra del Señor, que ésta nos lleve a verdaderamente entender y que la palabra de Dios quede explicada de una manera completa y de una manera extensa, tengo que entender que puedo ya como exégeta también que Dios nos ha vuelto, entender que la exégesis como tal conlleva a diferentes niveles de exégesis. ¿Por qué lo menciono así? Imagínate, es el primer ejemplo que te quiero poner, imagínate que vas a llegar a un terreno en lo particular y quieres extraer del terreno los minerales y lo más correcto o lo más rico que pueda tener ese terreno en lo particular. Imagínate que llegas a una mina, llegas a un terreno grande, a una montaña en donde hay que extraer de la tierra lo más, las mayores riquezas que la tierra te pueda dar. Ok, pero imagínate que llegas con una herramienta literalmente de jardinería de casa. Es decir, llegas con una palita, ¿no? Ya llegas bien feliz con tu palita, a lo mejor mide, que será 23 centímetros simplemente la herramienta y con el mango a lo mejor otros 10 para que la puedas utilizar. Yo te preguntaría con toda franqueza, ¿qué pudieras hacer solamente para extraer todo y cavar y llegar a la profundidad del terreno y verdaderamente donde se encuentran los minerales y donde se encuentra a lo mejor el cobre o donde se encuentre, imagínate que tienes un terreno lleno de plata, lleno de cobre, lleno de algún mineral en particular? ¿Qué podrías hacer solamente con esa pequeña herramienta? Pues la realidad es que no mucho. Para eso tendrías que usar otras herramientas. Y dependiendo de la fuerza, dependiendo del tamaño de la herramienta, y refiriéndome específicamente a la exégesis, ahora sí, dependiendo de la especialización de la herramienta, es que entonces podrías llegar al verdadero significado, a la verdadera profundidad de lo que el texto te está diciendo. ¿Y esto por qué? Porque existen muchas herramientas exegéticas de las cuales usar para poder llegar a este entendimiento. Más sin embargo, también cuando se hace una exégesis medianamente profunda, entenderemos entonces que hay bastantes problemas a resolver con respecto al terreno, llámese la Biblia, de lo que aparentarían. ¿Y por qué digo problemas? Porque de la misma manera entonces con el símil que te estoy presentando, de que hay un terreno en lo particular al cual hay que sacarle lo mejor, a veces imagínate nuevamente que quieres llegar en profundidad y quieres llegar ahí a una situación para poder utilizar el terreno y para poder usar una situación de sacarle los minerales y la riqueza que el terreno tenga. Y nuevamente a lo mejor ya te diste cuenta que tu palita de jardinería de casa pues no te sirve. Entonces necesitas otro tipo de herramienta. Pero a lo mejor cuando llegas y quieres verdaderamente seguir cavando, te encuentras con que hay a lo mejor una piedra que está entorpeciendo poder llegar a la profundidad. Y entonces necesitas no solamente otro tipo de herramientas, sino necesitas romper literalmente lo que está obstaculizando que pueda llegar a la profundidad. Y es entonces donde la exégesis se vuelve muy diversa en el sentido de herramientas que podremos tener. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a arrojar que simplemente por el tipo de lenguaje en el que fue escrito y simplemente por el momento en el que fue escrito algunos textos y por lo que incluso el texto está refiriendo, simplemente nos va a presentar una problemática. No una problemática de interpretación si eres un buen exégeta, también tengo que serte franco, porque lo que el texto diga tendrá que ser referido como tal y lo que el texto arroje tendrá que ser buscado y analizado como lo que el texto está diciendo. No sé si me explico. Vamos a ver un par de ejemplos. Pero va a haber una singularidad también dentro de esto. Y tú como exégeta tendrás que determinar para ti y para tu uso y para tu entendimiento cuáles son las mejores herramientas para poder provocar la exégesis. Por ahí me encontré con algunos autores
no, no por decir su nombre o por quererlos omitir, sino simplemente son personas que han subido al internet aparentemente los pasos para tener la exégesis. Y me encontré desde lo más sencillo hasta lo más profundo en cuestión de lo que verdaderamente exige la exégesis. Lo más sencillo te diría que debes de leer el texto, que debes de entender su contexto, que debes de ver un par de palabras en significado y con ello entonces ya te dará el sentido de lo que la palabra de Dios verdaderamente te está diciendo. Otros, más sin embargo, han explicado que dentro de las herramientas, dentro de la misma exégesis, está un sinfín de metodologías a utilizar para poder llegar a una profundidad mucho más importante y una explicación mucho más este, específica y exacta, ¿no? Porque lo que la exégesis pretende es que sí expliques la palabra de Dios, pero la expliques con exactitud y la expliques con no solo con exactitud, perdón, y le expliques con claridad y le expliques con profundidad, ¿no? Entonces, la exégesis te va a requerir esto. Por supuesto, también hay que mencionarlo, porque dentro de las definiciones o de las palabras que se usan con respecto a la exégesis está la eisegesis. La exégesis entonces también comprende el análisis de todo lo que hagas a la palabra del Señor y la explicación que presentes sea de manera objetiva. ¿Por qué? Porque hay un término que es la eisegesis, lo cual presupone un también análisis de la palabra de Dios, pero para darle una interpretación y darle un énfasis subjetivo. ¿Cuál sería entonces la fuerza de la exégesis correspondiente a todo lo que ahorita empezaremos a ver en contra con su antagonista, ¿no? Presente su antagonista, que sería la eisegesis. La eisegesis entonces pretende que el ser humano le dé una interpretación a la palabra de Dios tan subjetiva como para poder incluso validar sus propios principios y preceptos de lo que sí dice la palabra de Dios, aparentemente. No obstante, entonces, la exégesis tratará más bien de forma objetiva presentar la generalidad y particularidad de la Biblia para entonces dar conocimiento, dar explicación a cualquier tipo de hombre y a cualquier tipo de circunstancia. En lo que la Biblia, a través de la exégesis, trataría de explicar por qué los judíos creen una cosa, por qué los católicos creen una cosa, por qué los mormones creen una cosa, por qué los espiritualistas creen una cosa con respecto a la Biblia, porque obviamente los testigos de Jehová creen una cosa, es decir, cada una de las personas e incluso las denominaciones bautistas, o los ortodoxos, o también los pentecostales o carismáticos, ¿por qué creen y por qué hay esta rama de, de, este, de religiones y de interpretaciones de la misma palabra de Dios? La palabra o la técnica eisegesis nos daría de alguna manera las claves de interpretación que han originado cada una de estas religiones y cada uno de estos pensamientos. En lo que entonces la exégesis trataría de desacreditar todo ese tipo de interpretaciones unilaterales y específicas que cada una de las religiones y doctrinas tiene en su particularidad para unificar todo en una misma interpretación y en una misma objetividad, lo cual entonces habría que presuponer algo que es más que obvio cuando te quieres volver exégeta y cuando quieres presentar delante de la palabra de Dios el estudio o el análisis de la exégesis para entender y explicar la Biblia. ¿Qué sucedería entonces? Que tú mismo saldrás, esto también te lo digo de corazón, esto es lo más natural, es lo más obvio, es lo más honesto incluso que pretende la exégesis como tal. Que si tú formas parte de un grupo en particular que tiene una cierta filosofía, una cierta doctrina, una cierta tendencia de interpretación eisegética de la palabra de Dios, cuando utilices la exégesis y verdaderamente la utilices como lo que comprende y verdaderamente le hagas exégesis a la palabra de Dios, entonces algo muy natural te va a suceder. Te darás cuenta de los errores subjetivos que el hombre ha creado para presentar la palabra de Dios y entonces con la exégesis
pues te serán abiertos los ojos con respecto a lo que verdaderamente sí la palabra de Dios está diciendo. Esto es muy importante mencionarlo desde este primer momento, porque siempre me he dado cuenta que la mayoría de las personas que estudian la palabra de Dios a través de la herramienta de interpretación llamada exégesis, terminan primero incluso yendo, teniendo un tipo de shock emocional, espiritual no lo creo, pero también sucede un tipo de shock emocional y psicológico con respecto a lo que la palabra de Dios sí está diciendo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, antes de usar exégesis, antes de entender la exégesis y su verdadero uso y entendimiento y aplicación para la palabra de Dios, tenemos una preconcepción de cada una de las cosas que la palabra de Dios dice. Y cuando le aplicamos exégesis, y te lo digo de corazón, esto sucede porque es natural, inmediatamente hay un shock mental de que no puede ser que la Biblia esté diciendo eso. No puede ser que la Biblia esté presentando eso. No puedes, y el no puede ser primero choca contra tu ser, pero también choca contra la filosofía o doctrina que esté en tu propia congregación o en tu propia religión. Esto pretendiendo que de alguna manera en bendición entiendas que el exégesis lo que más va a buscar es la claridad y cristalinidad en explicación de la palabra de Dios. Y esto, tengo que serte franco, choca contra cualquier religión y contra cualquier denominación de lo que hoy existe sobre el planeta. Es por eso que la mayoría de los exégetas que son ministros de Dios han determinado también volcar sus denominaciones o volcar sus iglesias a un punto en donde no existe denominación, en donde no existe interpretación particular, en donde no existe de alguna manera esa doctrina especial que a mí me haga separarme de los pentecostales o que me haga separarme de los bautistas o que me haga separarme de los adventistas o de los presbiterianos o simplemente hablando incluso dentro de la línea solamente evangélica. Ya ni qué decir de lo que serían católicos y testigos de Jehová o mormones o ese tipo de situaciones. Tenemos que ser francos, la exégesis va a provocarte un shock literal. ¿Por qué? Porque lo que te vaya presentando la palabra de Dios con respecto a lo que verdaderamente sí está diciendo y así debe ser entendido, muy probablemente, y por eso te lo menciono, sea una situación de shock a tu vida y una situación de shock a tu ministerio y a lo que representes en comunidad cristiana. Por eso mencionarlo y ser muy honesto, porque sí me he dado cuenta con el paso de los años que las personas que desean que verdaderamente la palabra de Dios se les explique y la entiendan, entonces reciben un shock espiritual, reciben un shock emocional, reciben un shock en sus mentes y en su apreciación. Y entonces, algunos, también tengo que serte franco, es tan fuerte este shock de lo que la palabra de Dios ha de presentar en su literalidad y en su expresión a través del análisis exegético, que incluso estas personas dejan de analizar la palabra de Dios. Dicen, prefieren ellos quedarse con lo que fue preconcebido en sus mentes porque un pastor, porque un teólogo, porque un maestro, porque alguien se los dijo, y prefieren quedarse solamente con eso en arras de qué, de verdaderamente incluso mover su credo y mover lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Entonces, es bastante importante y bastante interesante que podamos entender esto. Bueno, por otro lado, también es muy importante mencionar que la exégesis como tal ha de con, contemplar un sinfín de técnicas y de herramientas especializadas para poder llegar a esa profundidad de la cual la exégesis está obligada simplemente por definición a presentar. Y es en donde tú y yo y cualquier exégeta tendrá que también, si soy honesto, determinar hasta qué grado deseas utilizar las herramientas exegéticas que están simplemente como ciencia para poderlas aplicar. ¿Por qué te menciono esto? Porque obviamente vamos a ver algunas cosas, ¿no? Que van a enturbiar completamente a lo mejor tu mente y tu corazón con respecto a lo que la Biblia sí está diciendo y cómo la puedes atacar para entenderla,
que entonces tú tendrás que determinar hasta qué grado de profundidad quieres llegar, o más bien, no a qué grado de profundidad, sino qué técnica si quieres aceptar como una técnica fidedigna dentro del exégesis y qué técnica no quieres aceptar como técnica fidedigna dentro del exégesis. ¿Por qué? Y es ahora donde voy a empezar a develar verdaderamente qué es la exégesis. La exégesis es el, ¿cómo poderlo decir de manera más honesta? Digo, no honesta, sino más franca y más fácil de entender. Es el compendio de técnicas de una manera completa para poder entonces llegar a la profundidad y al esclarecimiento de la palabra de Dios de una manera precisa. Entonces no es una técnica en particular la exégesis, es muchas técnicas sumadas para que al usarlas entonces puedas entender de una manera radical y literal lo que sí la palabra de Dios está diciendo. Lo que es interesante entonces es qué técnicas vas a usar, qué metodologías vas a usar para entender, o más bien para aplicársela a la palabra de Dios. Esto es muy importante que lo empieces a definir en tu mente, lo empieces a definir en tu corazón. En este video y en esta lección de esta semana, yo lo único que voy a hacer es presentarte algunas variantes de lo que la exégesis presupondría que debes de utilizar y debes de ser enfocado para utilizarlo, y entonces tú determinarás como exégeta si deseas sí volverte un exégeta o no volverte un exégeta. Si deseas utilizar como exégeta que te vuelvas una serie de técnicas y de herramientas solamente en la generalidad, o quieres buscar incluso otras herramientas que te lleven a una aparente mayor profundidad. Yo solamente estaré ahorita entonces a partir de este momento mencionándote las técnicas que existen y que a razón de las técnicas como existen, entonces tú decidas si deseas encaminarte a ese entendimiento o no deseas encaminarte a esa idea. Por otro lado, entonces habrá técnicas que en este video, nuevamente ya lo estoy alertando. Habrá técnicas que en este video sean presentadas y situaciones exegéticas que sean presentadas que a lo mejor no estén fuertemente compenetrados con lo que tú harías como exégeta e incluso situaciones que yo no estaría incluso hoy en día usando como exégeta, que tengo que mencionarlas para que entonces entiendas por qué hay ciertas personas que interpretan de cierta manera la palabra de Dios y en qué basaron su interpretación, porque a veces escuchamos una interpretación de la palabra de Dios y también tengo que ser franco, inmediatamente lo referimos a, no, eso es subjetivo, esto tiene que ver con lo que él piensa y con lo que él cree y con lo que... No, eso no es objetivo, esto no es exegético. Bueno, a lo mejor basó su interpretación en algo objetivo, en algo literal de lo que alguna de las técnicas se le dio y a ti te está haciendo ruido y por eso determinas hacerlo a un lado. Bueno, es importante mencionarlo así para que entonces a partir de este momento tú simplemente vayas viendo lo que sí es importante y lo que no es importante, lo que consideres que sí es bueno, lo que consideres que no es bueno, y entonces con el paso del tiempo, porque también esto sucede con el paso del tiempo, tú simplemente no solo te vuelvas exégeta, sino también te vuelvas analista de que existen otras ciencias u otras técnicas, otras metodologías de interpretación bíblica que muy probablemente entonces las atraerás a tu técnica exegética o las harás a un lado y las desestimarás. Bueno, muy importante entonces mencionarlo así, mencionar lo que te estoy diciendo para que ahora sí que una vez advertidos, pues no haya sustos, ¿no? Y una vez advertidos, pues tampoco haya personas que se den de baja, ¿no? De la universidad, porque también tengo que serte franco, me he encontrado con muchas situaciones que cuando verdaderamente se usa la exégesis como se debe de usar,
pues muchos alumnos se dan de baja simplemente porque ya se dan cuenta que se está utilizando de una ciencia que a lo mejor está desacreditando lo que creías anteriormente porque tu denominación o tu religión te lo dijeron de esa manera. Entonces, ¿y por qué digo religión? Porque quiero que entiendas que a través de la Universidad Cristiana de las Américas, no solamente hay alumnos cristianos, también hay alumnos católicos, también hay alumnos mormones. Es más, uno de los proyectos de lo que nos ha solicitado incluso una de las religiones, en este caso la católica, es que a través de lo que se da específicamente en la universidad, y entiendas entonces la tremenda bendición que podríamos tener. Todavía no se ha llegado a ningún cumplimiento lo que estoy por decirte, pero un grupo específico dentro de la línea sacerdotal de los católicos nos ha pedido que en sus sacerdotes y sus aspirantes a teología estudien con nosotros teología, lo cual es, creo yo, de alguna manera una apertura muy, muy, muy bendita en ese sentido, porque obviamente pues, somos cristocéntricos y somos bibliocéntricos, ¿no? Más sin embargo, en este sentido, por eso estoy diciendo el comentario de que los que están estudiando y los que están de alguna manera analizando este tipo de clases, como lo que ya llevas en este primer cuatrimestre, también están sujetos a no ser de la religión a lo mejor a la que tú profesas, ¿no? O a la filosofía de la que tú profesas. Créeme que es mi intención y la intención de la universidad que se quede claro, cristalino y completamente abierto la interpretación de la palabra de Dios. Esto es muy, muy importante. Tratando de ser obviamente objetivos en su interpretación y de ahí entonces que espero que conforme vas avanzando y te vas dando cuenta de lo que verdaderamente la Biblia sí expone y sí menciona con respecto a las doctrinas que han de ser creídas y cómo han de ser explicadas y manifestadas, entonces esto no choque con o al menos si choca, pues tengas también la singularidad de parte de Dios de reconocer pues que verdaderamente lo que Dios está mencionando. No hay por qué desestimar el aprendizaje, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, me he topado con pastores y me he topado con ministros que no estudian a este nivel de profundidad la palabra de Dios porque dicen que eso es diabólico, que no hay que estudiar la palabra de Dios, que hay simplemente que dejarle la interpretación a como Dios te dé a entender, porque como Dios está dando a entender es como el Espíritu Santo te dice y ya simplemente hay que hacerlo así. Y obviamente estoy de acuerdo en el sentido de que el Espíritu Santo es el maestro y el que interpreta y el que explica y recuerda y enseña todas las cosas, perfecto. Pero también hay que entender entonces que por algo Dios también dejó estas herramientas de objetividad, de análisis objetivo en cuestión de la interpretación de la palabra de Dios para entonces poder explicarla y poder llegar a un entendimiento claro y preciso. Muy, muy importante. Bueno, antes, porque todavía no comienza, bueno, apenas te di todo un preámbulo de lo que es la exégesis, ¿no? Pero antes de poder llegar entonces a explicar esas técnicas y de poderte mencionar verdaderamente lo que sí podrías, a mi consideración, incluir dentro del exégesis y lo que no deberías de incluir dentro del exégesis, hay que mencionar otro término y otra que es propio de otra materia que vas a ver también a lo largo de los cuatrimestres en esta universidad, lo que sería la hermenéutica. La hermenéutica presupondría por definición algo muy similar a lo que es la exégesis, porque simplemente la hermenéutica en el griego tiene tres divisiones en cuestión de definición griega, tiene tres partes, ¿no? Y esa parte, de alguna manera, entonces explica y nos dice, nos refiere literalmente a, a lo que sería hermeneu, que significa yo descifro, lo que significaría también tecne, que sería arte, y el último sufijo que es ticos, que es relacionado a. Entonces es la palabra hermenéutica, por definición griega, el arte de descifrar. ¿Qué? En este caso muy particular, la Biblia.
porque también la hermenéutica se usa de una manera muy contextualizada hacia todo lo que sería cualquier escrito filosófico, cualquier escrito de literatura, cualquier escrito incluso religioso, es decir, la hermenéutica todavía es más abierta en su interpretación y en el tema de atraer la claridad y el desciframiento de los textos. Pero por otro lado también, literalmente, la hermenéutica presupone que sea una situación de interpretación con respecto al arte. Es una situación que te ayudará un poquito más a entender cuando se vea hermenéutica, que no se va a tocar nada en este video, y tampoco se va a tocar nada en este cuatrimestre en particular. Llegaremos a su materia en particular en su momento de la materia de hermenéutica, pero como es un tema enfocado hacia la traducción o interpretación de lo que es artístico, del arte, entonces se usan otras líneas, otras claves de interpretación, como lo que sería específicamente las claves de interpretación de la literatura como tal o de la sintaxis y la semántica de cómo están creados las frases y las palabras y los escritos. Esto sería hermenéutica. Es decir, la hermenéutica es una técnica que se suma a la exégesis. Ya te empecé a mencionar entonces un poquito lo que sería una de las técnicas que se suman a la exégesis. Bueno, tú dirás, y a lo mejor empezarás a descubrir en tu mente, entonces, ¿cómo voy a hacer una buena exégesis en este cuatrimestre si no me están dando todas las herramientas todavía? Y la respuesta es muy natural. No tienes que hacer una exégesis verdaderamente profunda y cabal conforme a lo que se te está dando en este cuatrimestre. Es más, yo presupondría, entendiendo todo lo que verdaderamente se te va a entregar a lo largo de esta licenciatura, que apenas al final de la licenciatura, después de los 12 cuatrimestres, podrías hacer una exégesis más medianamente cabal, medianamente buena, bien expuesta, y ahorita vas a ver por qué. ¿Y por qué digo medianamente? Porque también me he dado cuenta que conforme va uno aplicando las técnicas para la exégesis, se va volviendo cada vez más experimentado y mejor en el uso de la aplicación de las técnicas. Por ende, la exégesis que puedas presentar en un inicio será muy diferente a la que puedas presentar con los años de experiencia que al utilizar la exégesis en la Biblia te pueda dar. Y no solo esto, sino que también conforme se te vayan dando más herramientas y tú como buen exégeta, si es que te quieres convertir en tal, vayas buscando más aprendizaje de otras técnicas y de otras situaciones y vayas ejercitando todo esto, entonces te volverás más completo. Es tan literal como lo que a continuación te voy a decir. Cuando el Señor puso en mi corazón empezar a ver la palabra, empezar a ver la Biblia a través de lo que sería la exégesis a lo largo de toda la Biblia, esto lo puso en mi corazón cuando comenzamos el ministerio hace 9 años atrás. Pero pasó todo un año en que no había algo que yo llamo la escuela de ministerios. La escuela de ministerios en el Ministerio Tabernáculo de David, que es el que represento para Gloria de Dios Padre, ha tratado de tener exégesis de toda la Biblia de una manera literal. Entonces, al principio, obviamente empecé con algunas situaciones del Nuevo Testamento y vimos la vida de Cristo y vimos evangelios y vimos algunas situaciones escriturales y vimos las cartas paulinas y vimos todo esto. Bueno, y digo vimos porque la verdad pues no hemos acabado, pero también tengo que ser franco, llevamos casi ya, como te comento, 9 años de ministerio, o más bien 8 años en particular, haciendo esta escuela de ministerios a través de dar solo exégesis, en donde al principio pues me tomaba X tiempo, por decir, ¿no? Me tomaba pues una semana ver 3 capítulos al principio. Conforme han ido avanzando, obviamente, los temas y conforme han ido avanzando los tiempos y también en práctica, Dios me ha permitido ir generando experiencia y generando practicidad y evolución. He ido evolucionando, es la palabra que quiero usar, al aplicar la exégesis.
te lo podrían decir por testimonio los ministros que han estado en este tipo de exégesis delante de la palabra de Dios. Nos hemos tardado incluso meses por acabar solamente un capítulo de 15 versículos o de 13 versículos para tratar de explicar verdaderamente cuál es el sentido. ¿Qué te quiero decir? Que en estos 8 años no he acabado ni de broma toda la Biblia, y no le he acabado no porque sea flojo, sino porque de vez en vez, semanalmente, se ha tomado todo esto y nos ha llevado a más profundidad y nos ha llevado a más profundidad y nos ha llevado a más profundidad. Es más, sin haber sido completamente profundo y haber cubierto la totalidad del libro, te puedo decir que, no, que el libro de Levítico nos tomó más de un año. El libro de Levítico nos tomó más de un año poderlo analizar con respecto a lo que verdaderamente exegéticamente nos presenta. Entonces, y eso te estoy diciendo que no lo cubrimos en su totalidad. Algunas cosas fueron saltadas, algunas cosas fueron omitidas, y no porque no nos gustara, sino simplemente porque también le di lugar al Espíritu Santo que se encaminara a ciertas cosas. Y cuando ya se enfrasca en una situación el oyente a que debe ser tomado y debe ser también analizado y debe ser procesado, ¿no? En ese sentido, debe ser digerido. Entonces yo ya no buscaba meter mayor profundidad hasta que fuera digerido los tópicos o fuera digerido lo que la palabra de Dios presentó. Es ahí donde como exégeta yo no trato la palabra de Dios por encima de lo que es la revelación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo da una revelación y hasta ahí te queda el poder comer y el poder verdaderamente como que fue mucho, ¿no? Me cayó un poquito pesado. Ok, si te cayó un poquito pesado, vamos a dejarlo ahí. Ya no vamos a ver más profundidad, ya no vamos a ver otras cosas. Vamos a entonces a pedirle a Dios que nos ayude a vivir y nos transforme conforme a lo que Dios nos ha revelado en este momento, ¿no? Por así decir las cosas. Pero te pongo estos ejemplos para entonces dar el entendimiento de lo que verdaderamente la exégesis presupondría. Por otro lado, también la exégesis te va a requerir tiempo. A lo mejor en un principio, un capítulo, como lo que hemos visto en metodología de metodologías de estudio bíblico en este cuatrimestre, a lo mejor en un principio te tomaba 1 hora analizar algún pasaje o algunos versículos. A lo mejor más adelante te tomará 1 hora y media, a lo mejor más adelante te tomará 2. Tengo que serte franco, requiere disciplina. El que tú seas exégeta y te vuelvas exégeta requiere disciplina y requiere que te pases delante de la palabra del Señor estudiando, estudiando y analizando y haciéndole obviamente los procesos de metodología para que entonces llegues a un punto en particular. Y una vez que llegas a un punto en particular es volver a empezar, porque también estoy consciente que el Espíritu Santo te da a que entiendas conforme al proceso de revelación en tu vida y conforme al proceso de revelación en la vida de las iglesias. Entonces puede que te esté siendo quitado este velo en particular, pero después hay otro velo que tiene que ser quitado, y después otro, hasta que llegas al conocimiento pleno de Dios, como lo explicaría Pablo. Pero, pues esto es entonces, ahora ya entenderás que la exégesis es más compleja de lo que aparentemente mencionaría solamente por definición la palabra exégesis, porque no solo depende de que utilices verdaderamente bien, correctamente, cabalmente las herramientas de análisis de la palabra de Dios, sino también depende del Espíritu Santo, de que se quiera revelar. Y de que en el momento en que está siendo revelado, como diría el libro de Proverbios, mucha miel harta y no es bueno que te harte tanto de mucha miel, como diría el proverbio, con tal hasta que incluso lo vomites. El corazón de Dios no es que tú estudies la palabra de Dios para que sea tanto como para que lo vomites, sino más bien está esperando que lo que te sea revelado te sea contenido y entonces eso provoque una manifestación en transformación delante de Dios para beneficio tuyo. Esto es muy, muy, muy importante que lo vayamos entendiendo así. Bueno, entonces, con ello, ¿qué te quiero decir? Que por lo menos ya existen algunas herramientas que has estudiado en todo este cuatrimestre para empezar a gestar un principio de interpretación exegético sobre tu vida. ¿Y cuál sería ese? Las metodologías que te hemos dado
son las metodologías que pudieses utilizar para empezar a generar exégesis. ¿Por qué? Porque hay libros que sí vas a poder atacar de una manera más consciente, de manera biográfica, con la metodología biográfica o el método biográfico. Y hay otras partes de la Biblia que vas a poder atacar con la metodología profética. Y hay otras partes de la Biblia que vas a poder atacar con la metodología este, devocional o lo que hemos visto en particular. Pero la base de la exégesis como tal siempre va a depender de que utilices por lo menos las cuatro primeras herramientas que se te dieron. ¿Cuáles fueron estas? Método inductivo, método analítico, método sintético y método crítico. Pero ojo, las técnicas como hoy, como hoy no, como en este cuatrimestre se te están dando de una manera muy generalizada. Habrá entonces en otros cuatrimestres, otras materias que traten de evidenciar de una manera más específica cómo usar verdaderamente la metodología sintética, la metodología analítica, la metodología crítica. Y en el caso de la crítica, como ya lo vimos, la crítica alta y la crítica baja, la crítica textual y la crítica histórica, literalmente nos llevará a entender que tendremos que tener muchas más herramientas si queremos volvernos más precisos en el análisis exegético. ¿Por qué? Porque si recordarás en el video o en la lección de metodología crítica, de método crítico, existe entonces la particularidad de donde tú y yo, por lo menos explicado en este cuatrimestre, no buscamos que generaras la crítica textual. Lo que el texto verdaderamente sí está diciendo con respecto a el entendimiento de lo que el papiro o el documento original está presuponiendo. Es decir, tú todavía no tienes las herramientas y también te soy bien franco, yo no creo tenerlas, por lo menos como me gustaría tenerlas, al nivel que me gustaría tenerlas, como para encontrarme un documento en alguna cueva allá en el Mediterráneo y en las tierras bíblicas y decir, ah, no, este documento refiere de tal año, refiere de esto, refiere de aquello, tiene una datación fulanita de tal por el tipo de papel, por el tipo de escritura, no creo, obviamente, como te comento, tener todavía esa este, herramienta generada en mi vida y por supuesto, obviamente, tú tampoco la tienes todavía como para decir qué documento, qué papiro, qué en el original sí es bueno y no es bueno y verdaderamente lo que significa en cuestión de la crítica textual. Por ende, entonces, ¿qué tendrías que estudiar? No solamente tendrías que estudiar verdaderamente, como se te ha de enseñar en esta licenciatura, lo que es el hebreo y el griego, sino más profundamente lo que tendrás que estudiar es temas de paleontología, en el sentido de la extracción de, de lo que la tierra misma y las cuevas y los tiempos y la datación y todo este tipo de situaciones. La paleontología no solamente es utilizada para encontrar huesos de dinosaurio, obviamente a través de la paleontología se han encontrado muchas otras situaciones en cuestión de documentos, en cuestión de tablillas, en cuestión de situaciones físicas que arrojan la evidencia de la existencia de culturas antiguas y obviamente explicación de quién, cómo, dónde, cuándo y a qué hora sucedió esa cultura y todo eso. Entonces, no solamente es eso, tendrás que estudiar sociología, tendrás que estudiar antropología, tendrás que estudiar muchas situaciones, ¿no? Tendrás que estudiar historia, pero historia antigua, tendrás que muchas otras materias correspondientes a una especialización exegética que te ayude a generar tu crítica textual y tu crítica histórica de una manera más precisa. Como ya te lo comenté en los anteriores videos, nosotros solamente tratamos de que utilices la crítica basado en que lo que ya tienes enfrente de ti es lo fidedigno, es lo correcto, es lo verídico, y entonces utilices
todo lo que pudiese ser en función de quién es el autor, en función de qué año, en función de todo, pero por lo que el texto sí dice, no porque ya pasó un análisis previo, crítico, ¿no? Con ello, entonces, ¿qué te quiero decir nuevamente? Las técnicas que ya se te han dado al día de hoy con respecto a en este cuatrimestre de metodologías, podrás enfocarte en unas en particular o usarlas todas, no hay ningún problema, para que entonces puedas decir, ok, empiezo a hacer exégeta. ¿Y por qué empiezas a hacer exégeta? Porque ya se te solicitó que en tus tareas tengas análisis o metodología analítica a cierta porción de la Biblia, o metodología sintética, o metodología inductiva, o metodología biográfica, o metodología histórica, o metodología profética, o devocional, o la crítica, o todo lo que ya hemos visto en cuestión de la palabra de Dios, con las metodologías que hemos visto. Más sin embargo, entonces, ya tienes podríamos decir, una buena base, un tercio, a lo mejor un cuarto de base de análisis para empezar a decir, estoy empezando a hacer exégeta. Porque entonces al ver, al leer, al generarle un contexto, al analizar lo que la palabra de Dios sí da en entendimiento con este tipo de metodologías, empiezas a darte cuenta que a lo mejor lo que el pasaje sí estaba diciendo no tenía nada que ver con lo que se predicaba o lo que dicen otras personas con respecto a él. Muy importante. No obstante, entonces, no es la única línea de herramienta que se utiliza para el exégesis. ¿Qué otra cosa utilizamos para el exégesis? Pues como ya te decía, la hermenéutica. Entonces, vamos a tratar de generalizar el concepto de hasta aquí, de todo lo que te he presentado en introducción al tema del exégesis. Número uno, la exégesis es objetiva. Número dos, es una ciencia, si lo quieres ver así, pero no es una ciencia como tal, sino es el compendio, es la acumulación de técnicas científicas para poderle generar una interpretación clara, objetiva y precisa de lo que la Biblia está diciendo. Por ende, entonces, la exégesis quedará como en la parte alta de un mapa conceptual, si lo quieres ver así, como lo que en objetivo trata de interpretar y aclarar por parte de la palabra de Dios. Pero del exégesis, de una buena exégesis, dependen varias herramientas, varias, varias formas de interpretar la palabra de Dios. Entonces, de ahí que existe de una correcta exégesis que tú te vuelvas un buen hermenéutico, ¿no? En este sentido, o hermeneuta, perdón, te vuelvas un buen hermeneuta. Y de la misma manera, entonces, al aplicar bien la hermenéutica, puedas llegar al objetivo del exégesis. Pero no solo eso, sino que haciendo una buena metodología, ya sea inductiva, sintética, crítica, son las que más o menos te presento, pero también como lo vimos este cuatrimestre, profética, cada una de las herramientas literalmente que hemos visto en este cuatrimestre con respecto a la metodología de estudio bíblico, entonces literalmente tú puedas este, ir generando una base exegética. Pero como también te comento, entonces no es el todo, es apenas. ¿Y por qué te digo apenas? Es porque, por ejemplo, en temas del método inductivo se te pide que analices las palabras por su original. Pero en este análisis y en este énfasis en particular, todavía no tienes estudios de hebreo, ni de arameo, ni de griego para poder entender verdaderamente su original. Lo que podrás tener, y también te tengo que ser bien franco, la mayoría de los ministros o teólogos hacen es tener diccionarios, obviamente tanto virtuales o por el internet o, este, o simplemente físicos en tu biblioteca, ¿no? Particular. ¿Es bueno que tengas el diccionario? Sí, claro, es por supuesto que es bueno. Mas, sin embargo, cuando no conoces el idioma,
el significado simplemente de una palabra te dará entendimiento simplemente de lo que la palabra quiere decir. Y muchas veces, la verdad, si somos francos, eh, el diccionario quedará muy arcaico. ¿Por qué? Porque imagínate que aparece una palabra en particular y esa palabra es traducida como perro. Y entonces te vas al diccionario ya más contextualizado al castellano y ves que perro es animal canino o de raza canina que puede ser doméstico o puede ser salvaje, ¿no? Solamente un tipo de definición Larousse, ¿no? Como a lo mejor antes lo conocíamos, definición Larousse. Ok. Y entonces te vas a la palabra de Dios en donde viene la palabra perro, porque así a lo mejor viene la palabra, ¿no? Y entonces inmediatamente interpreta tu mente que es el animal, es canino, que puede ser doméstico o puede ser salvaje, nada más. Pero no se le está dando una interpretación correcta cuando a lo mejor la palabra está contextualizada a un uso genérico para evidenciar a cierto grupo de personas o a un grupo de personas, ¿no? Que a lo mejor específicamente está evidenciando ciertas cualidades como lo que sería, ¿no? En este sentido, este, el perro, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, viene esta situación? Podemos entender entonces que el nombre de Caleb significa perro. ¿Y quién era Caleb? Un personaje del Antiguo Testamento en tiempos de el Éxodo y en tiempos de Josué. ¿Por qué en tiempos de Éxodo? Porque en tiempos de Éxodo aparece con los espías. Era uno de los 12 espías que sube a reconocer la tierra prometida. Y en este entendido, al ir reconociendo la tierra prometida, literalmente, entonces tiene ciertas cualidades y tiene cierta situación. Por nombre, simplemente cuando aparece en el hebreo, no aparece Caleb, a lo mejor aparece perro, ¿no? Ya por definición, por significado, entonces tú leerías, ah, ok, entonces uno de los 12 que subió fue un perro, no fue un hombre, mis hermanos, y a lo mejor hasta así lo predicas, ¿no? No, de los 12 que subieron, uno era un perro como tal. Entonces podemos entender que Dios no está peleado, es más, Dios está a favor de que tú tengas un perro en tu casa y yo tenga un perro en mi casa, porque así entonces, pues podrá ser un buen vigía y podrá ser un buen analista y podrá estar cuidando tu casa. Y entonces te quedas pensando, la verdad, la palabra de Dios al referir esto explica que que tú y yo vamos a ser, digo, podemos tener un perro porque Caleb significa perro y uno de los 12 espías fue un perro. ¿Esto es lo que significa la palabra de Dios? Espérame tantito. Vamos a ver qué, por qué estaba sonando aquí. Algo estaba vibrando. Vamos a apagarlo. Ok. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿esa es la verdadera interpretación? Solo porque un diccionario te dijo que Caleb significa perro y perro en el diccionario más común te está diciendo que es animal, cuadrúpedo, canino, que puede ser doméstico o salvaje. ¿Esa sería la interpretación entonces? Que a raíz de que tú leíste que uno de los 2 espías era un perro, entonces tú ya puedes tener un perro en tu casa y esto avala que tengamos perros en la casa y es bendición que tengamos perros en la casa porque Dios usó un perro para subirlo a... No sé si me explico, estoy dando toda una idea completamente errónea de lo que está mal. Entonces, tener solamente los diccionarios que traduzcan al griego y que traduzcan al hebreo no quiere decir que verdaderamente entiendas la palabra de Dios. Por eso entonces, a través de la licenciatura, vas a poder conocer verdaderamente si tienes o no tienes lo que sería la habilidad insertada para poderla utilizar en la exégesis. Porque no solamente entonces el idioma, te digo, por tener diccionarios vas a entender el idioma. Tienes que entender la sintaxis, tienes que entender la forma, tienes que entender la semántica, tienes que entender todo lo que el idioma te pueda provocar, incluso las formas verbales que son muy importantes en cada idioma, para que a raíz de eso tú puedas llegar al cumplimiento de generar una buena exégesis. Entonces por eso te decía que a lo mejor con
con lo que explicamos en este cuatrimestre de método inductivo, de método tipológico, de método profético, de método teológico, tendrás solamente un cuarto, un sexto de porción para poder generar una buena exégesis. Más sin embargo, entonces te lo tengo que presentar así para que lo puedas analizar y lo puedas vislumbrar. ¿Cuál sería entonces el objetivo de si te quieres volver un buen exégeta? No solamente que aprendas palabras y que te las sepas en el idioma, no, que más bien aprendas el idioma como tal. Y que entendiendo el idioma, cómo se maneja el griego, cómo se maneja el hebreo, entonces, y no solamente eso, sino también obviamente el arameo, y entonces te vuelvas sumes como técnica, sumes como método lo que sería el dominio de los idiomas, hebreo, y griego y arameo, para que entonces entiendas y ahora sí expliques de mejor manera y uses y tengas una mejor exégesis. Como lo que te decía, que a través de la exégesis puedas entonces, ¿qué? Descubrir, sí, la profundidad y aclarar verdaderamente lo que la palabra de Dios está diciendo, pero con un punto específico. No, no necesitas solo una herramienta y a lo mejor solo una herramienta va a quedar completamente este, pues expuesta a que no es suficiente esa herramienta, necesitas de otra herramienta, necesitas de otra situación. Nuevamente, es muy importante así como lo estamos explicando, porque todo esto más bien te irá dando una idea de que hacer una exégesis o literalmente presentar una exégesis buena, profunda, requiere de mucho más que solamente conocer una metodología bíblica o de entender que la hermenéutica o de entender algunas cosas en cuestión de los diccionarios. Nuevamente, no, no. Quédate con el ejemplo. Yo creo que este ejemplo que te acabo de dar es muy bueno con el ejemplo de Caleb. No, no porque signifique perro, significa que Dios subió a una persona, ¿no? Pareciera, fíjate, o sea, la otra vez escuché esto. Vamos a la palabra de Dios para analizarlo rápidamente. La otra vez escuché a un pastor que estaba dándose de sus lujos de exégesis, ¿no? En la palabra, aparentemente en la palabra de Dios, refiriendo que en Hechos capítulo número 3 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que les diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir ellos algo. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y sabían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y fueron llenos de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Te leo hasta aquí. Yo te pregunto, con toda honestidad, porque este exégeta, y lo pongo entre comillas porque la verdad, en serio que a veces abusamos de querer presumir cosas que no sabemos, ¿no? Esta persona estaba alardeando en frente de que leemos mal y de que no entendemos la palabra de Dios, diciendo que la puerta del templo era la que se llamaba Hermosa, no el templo. Entonces estaba regañando a todos los que estaban ahí presentes, diciéndoles, ustedes son unos incultos y no saben y no entienden por qué no esto y por qué no aquello, porque veamos este pasaje donde literalmente la Biblia dice, ¿qué se llamaba? ¿El templo o la puerta la hermosa? Y todos decían, no, el templo. Y él presuponía con jactancia decir, no, mis hermanos, son ignorantes y no saben. Lo que se llamaba la hermosa era la puerta. Mi hermano, es una situación de semántica griega, que literalmente el templo es el que se llamaba la hermosa, no la puerta. El templo.
Y es muy importante en este sentido mencionarlo así, porque como ya te leí, la otra semántica dice, y sabían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Ahora la semántica cambia completamente. ¿Quién sí se llamaba la hermosa? El templo. Entonces, y fíjate, teníamos a la persona enfrente y quería contradecir y contradecir y contradecir y decir que no, que la puerta era la hermosa, el templo no. Y mi hermano, te digo honestidad, hay que aprender verdaderamente a estudiar la palabra de Dios. Pero también hay que aprender, y es otra de las cosas que también refiero en este video y en esta clase, hay que aprender a ser humildes y a no pelear contra los que contradicen en ese tipo de situaciones. Ok, bueno, está bien que estás queriéndote lucir y estás queriéndote presentar como un gran exégete y gran situación. Para eso no hay que estudiar, para eso no hay que, para pelear no hay que estudiar. Simplemente hay que tener orgullo y sentarte en tu macho diciendo yo sé, yo sé, yo sé, y los demás no saben. Es la realidad. La exégesis no es para pelear, mis hermanos. El que tú aprendas las metodologías y aprendas hebreo y aprendas griego y aprendas hermenéutica, no, la verdad te soy bien franco, no está para pelear. Si tú tienes en tu corazón el deseo de aprender todo esto para pelear y para refutar y para ahora sí decirle a la gente lo incorrectos que están y lo bien que estás tú, entonces es un principio que incluso te lo digo es diabólico. No tiene nada que ver con Dios. El orgullo no tiene nada que ver con Dios. Los pleitos son obras de la carne, no tiene nada que ver con Dios, ni con la manifestación de su Espíritu Santo. Yo he encontrado ricura verdaderamente, una riqueza hermosa de parte de Dios cuando se estudia la palabra de Dios a la luz de todo esto que estamos viendo, de las herramientas, de las metodologías, de aprender hebreo, de aprender griego, y Dios va sumando para ir revelando, y es muy hermoso cuando verdaderamente vas creciendo en la presencia del Señor, también escudriñando las palabras. Otro podría decir, mira, ahora sí que eh, eh, utilizando lo que ahorita acabo de mencionar, las personas que piensan que no se debe aprender exégesis para poder meterse en la palabra del Señor y entenderla, yo te digo que Pablo era algo que homenajeaba literalmente en el libro de Hechos hacia los cristianos de Berea, personas que no se quedaban con lo que decía, personas que no se quedaban con lo que aparentemente estaba sucediendo en hechos de poder y todo esto, personas que diariamente escudriñaban y querían vigilar si en las escrituras estaba lo que ellos tantos predicaban. Esto es muy importante. Nuevamente, no para querer contradecir y para querer pelear y para querer humillar, incluso ahora yo sé más y tú sabes menos, no, sino más bien para poder referir verdaderamente de parte del Señor que tú y yo podamos ir conociendo, ir escudriñando, ir analizando y que lo que vayas encontrando se vaya atesorando en tu corazón y te vaya transformando y vaya mutando tu vida verdaderamente en ese varón perfecto que está esperando Cristo que tú seas y que yo sea. En esa bendición es entonces donde la exégesis cobra un verdadero sentido, cobra verdaderamente fuerza, cobra verdaderamente una bendición hermosa. Por ende, entonces, hasta aquí, en este video, estamos llegando a como que a un clímax de lo que verdaderamente es la exégesis de lo que te he de presentar en bendición y en amor. Para que tú seas exégeta y para que tú utilices la técnica exégesis, por lo menos, siendo muy honesto, tendrás que dominar la hermenéutica. Tendrás que dominar el idioma hebreo. Tendrás que dominar el idioma griego. Tendrás que dominar el idioma arameo y tendrás que dominar en practicidad las metodologías que se te han presentado hasta el día de hoy. 5 herramientas, si las quieres ver así, como para que entonces te vuelvas un buen exégeta. Con eso, si somos francos, ya tendrías bastante que hacer con lo que la palabra de Dios dice y cómo debe de ser explicada verdaderamente cada una de las partes de los textos antiguos de nuestra riquísima y hermosa palabra de Dios, llamada Biblia. Nuevamente entonces, ¿qué tendrás que empezar a hacer? Tendrás que dominar la hermenéutica y entender qué es la hermenéutica y cuáles son las claves de interpretación bíblica en cuestión de la hermenéutica. Tendrás que aprender hebreo y dominarlo y entenderlo y ver su semántica y ver su sintaxis y todo esto.
el griego igual, el arameo igual, por las porciones bíblicas en original que estén en arameo, y por otro lado, obviamente, lo que serían las metodologías, que yo le sumaría específicamente, si soy bien franco, las que hemos visto en este cuatrimestre: la inductiva, la analítica, la sintética, la crítica, la tipológica, biográfica, histórica, profética, teológica, devocional. Esas 10 metodologías las tendrás que estar practicando, practicando, practicando y practicando para dominarlas, para mencionar lo que verdaderamente en la palabra de Dios sí está diciendo. Con ello, no te quiero decir, y esto será parte del otro video que veremos esta misma semana, en esta misma lección, con ello que te quiero decir que entonces, si llegases a dominar todo esto, entendiendo la verdadera profundidad y la verdadera intención del exégeta, del significado de exégesis, y de que te vuelvas un exégeta tan, tan, tan fuerte y tan, tan, tan desarrollado, con ello yo te diría que tendrías solamente la posibilidad de poder cumplir cabalmente con la palabra de Dios en un X% bastante bueno. Pero ¿por qué digo en un X%? Porque no lo quiero catalogar en particular un porcentaje para que digas, oh, entonces me faltaría todavía mucho más. No, yo creo que es muy, muy bueno y es una muy buena base que domines todo lo que te acabo de comentar para que entonces seas un buen exégeta. Hermenéutica, hebreo, griego, arameo y métodos de estudio bíblico como los que hemos visto en este cuatrimestre. Mas no obstante, hay otras situaciones que la misma Biblia te tendrá que exigir, porque así está la misma Biblia escrita y mencionándose, que entonces será parte de lo que a lo mejor tú no querrás interactuar, o a lo mejor sí querrás interactuar, y entonces en el siguiente video te explicaré cuáles son las otras situaciones que tendrás que acercar a tu vida con respecto a que te vuelvas exégeta si verdaderamente quieres explicar la palabra de Dios como tal. Y esto porque la Biblia lo exige de esa manera y ya lo veremos como tal. Y también en el próximo video te explicaré cuáles son los peligros de acercar otras herramientas, literalmente exegéticas, si lo quieres ver así, que provoquen en tu vida como exégeta el que probablemente pierdas el piso y termines en un lugar en donde no debías de haber terminado. Por eso hasta aquí en este video, explicándote que tu intención debe ser dominar lo que sería la hermenéutica, dominar el hebreo, dominar el griego, dominar el arameo y dominar técnicas de estudio, de metodologías como las 10 técnicas que vimos. Si eso lo dominas, serás un buen exegeta, creo yo, sin ningún problema. Pero en el próximo video veremos los peligros de atraer otro tipo de herramientas, pero también de alguna manera lo que la Biblia sí presupondría en exigencia exegética para que verdaderamente seas claro y seas preciso con lo que verdaderamente la palabra de Dios sí dice. Esto lo mencionaremos en el otro video, los peligros, pero también las otras herramientas que pudiesen estar a tu mano para poder interpretar y para poder verdaderamente crecer en este tema del exégesis. No sé si fui completamente entendible. La verdad, a veces soy muy rebuscado en manifestar mis pensamientos y en manifestar las explicaciones que doy. Pero si tienes alguna duda, házmela saber. Ahorita no hay tarea. Recuerda que tu tarea esa ya quedó desde finales del primer bimestre. Es que a través de las 10 metodologías que vimos, simplemente me las presentes en un documento final como parte de tu análisis y de todo lo que has hecho en este cuatrimestre. Te presento el exégesis porque es otra metodología, o más bien es el compendio de metodologías. Y te darás cuenta, sobre todo en el siguiente video, y en este video en particular, que el exégesis comprende mucho más de solamente hacer y descubrir perfectamente la práctica de las 10 metodologías que ya hemos visto. Mucho más, ¿no? No hemos visto hermenéutica, no hemos visto nada de hebreo, no hemos visto nada de griego, no hemos visto nada de arameo. Solo hemos visto esas 10 metodologías, ¿no? Entonces, pues hasta el próximo video. Estaremos pendientes, obviamente, en el nombre de Cristo Jesús, para que conozcas esos peligros, conozcas esas situaciones que creo yo es muy importante que conozcas para que entonces
pues no incurras. Ya si deseas incurrir en ellos, pues que Dios también te cuide, ¿no? Porque es muy importante, obviamente, que conozcas los peligros de atraer a tu vida más herramientas o otro tipo de herramientas en cuestión del exégesis. Bueno, con ello entonces terminamos este video en este momento y continuamos la explicación de lo que es la exégesis en el siguiente video. Todo esto parte de la lección número 11 de métodos de estudio bíblico. Bueno, que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Hasta el siguiente video. Chao.